esta mañana, bueno, aquí le van a estar pasando los anuncios, ¿verdad? Así es que ya no nos entretenemos en ello, tenemos poco tiempo, pero quiero hablar en esta mañana, mientras los niños van saliendo a su respectiva clase, niños menores de 17 años, están saliendo, niños de 17 años para abajo, con su respectivo maestro, y queremos darle muchas gracias a cada uno de ustedes por su apoyo siempre, tanto en oración, en todos los aspectos. En esta mañana vamos a hablar, ¿verdad?, acerca de cómo Dios forma y llama a su pueblo. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 6. No va a ser ahí, ¿verdad?, nuestra lectura completa. Esto solamente es la lectura devocional que se recomienda. Hebreos capítulo 6, versos 13 al 20. Y bueno, mientras nuestros jóvenes siguen saliendo, ¿verdad?, usted busca en su Biblia, comparta, si ve que alguien no tiene una Biblia, comparta la palabra. Ya estamos ahí, Hebreos capítulo 6, versos 13 al 20. Veo que todavía algunos están buscando, así es que los espero un poquito. Hebreos capítulo 6, versos 13 al 20. Dice la escritura, yo le leo en voz alta, ¿verdad? Si ya no lo alcanzó a encontrar, bueno, pues nomás ponga atención, yo le leo en voz alta. A nuestros hermanos que nos ven a través de la transmisión, ¿verdad?, también les enviamos un fuerte abrazo, así a la distancia, ¿verdad?, porque nos piden eso, y un fuerte saludo. Así es que bendiciones para todos. Dice la escritura, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? Melquisedec fue un rey y sacerdote a la misma vez, y Jesucristo, ¿verdad?, también sacerdote y rey. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en esta hermosa mañana. Gracias porque nos bendices, Señor, con el hecho de poder estar aquí en este lugar. Oramos por nuestros hermanos que están padeciendo, nuestros hermanos que son dependientes, Señor, que si fuera por alguien más, ellos pudieran estar aquí. Padre, te suplicamos en esta mañana para que nos enseñes tu palabra, a los que nos ven a través de la transmisión también, Señor, que el interés de ellos pueda ser grande, de tal manera que puedan escuchar tu palabra y ser alimentados de esta manera. En Cristo Jesús oramos, dándote las gracias. Amén. Amén, mis hermanos. Dios forma y llama a su pueblo, es la verdad, lo que estamos viendo, esta serie de estudios. Estamos en el número 2. La semana pasada, verdad, nuestro hermano estuvo enseñando acerca del principio, de cómo Dios, verdad, formó al humano, formó todas las cosas. Entonces, en la idea de Dios siempre ha estado el poder, el interactuar con el hombre, y cada vez que el hombre ha fallado, verdad, Dios siempre ha buscado una manera de restaurarlo. Entonces, la pregunta que surge, y esta mañana me atreví a poner allí, verdad, como una introducción dentro de, o como pregunta, verdad, en nuestra página de Facebook,
puedes pactar con Dios, ¿verdad? Durante las últimas décadas hemos escuchado movimientos que se han levantado, ¿verdad? Y que han estado hablando de pacto, 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 de tal manera que esta palabra ha llegado a ser hasta cierto punto dentro del cristianismo una palabra malinterpretada. Malinterpretada porque si usted ha escuchado, ¿verdad?, este tipo de corrientes, entonces ahorita que hablemos de pacto, cuando se habla de pacto, las personas empiezan a pensar, a poner su mente en dinero, ¿verdad? Porque a eso es a lo que lo han encauzado. Pacte con Dios, ¿verdad? Y pactar con Dios en estos días lo han usado como, si no tiene dinero, pues empeñe su carro, traiga, o sea, ¿verdad? Y han hecho que muchas personas se vayan quedando sin sus propiedades, ¿verdad? Para ellos llenar sus bolsillos. Entonces, ¿puedes tú pactar con Dios? Es la pregunta. Es la pregunta para que podamos entender de qué vamos a hablar en esta mañana. No hay mayor sacrificio que el que hizo Jesucristo en la cruz. No hay otro sacrificio mejor y más valioso que este. Entonces, esto de pactar con Dios se ha convertido en un tema muy controversial. Hay quienes están de acuerdo, hay quienes no están de acuerdo, hay quienes dicen que es antibíblico y otros dicen que está bien, ¿verdad? Y mientras están los que dicen, ¿verdad?, poder pararse frente a Dios así de tú a tú y decirle, vamos a negociar, vamos a hacer este trato, ¿qué te parece? ¿Verdad? Es más o menos una manera como lo están enseñando hoy día, ¿verdad? Que usted puede venir con Dios, pararse ahí libremente pensando que lo correcto es decirle a Dios, bueno, si tú me das esto, yo te doy lo otro, y así creen poder negociar con Dios. En una ocasión, recuerdo que una de las hermanas vino y me dijo, mire, me encontré con una familia donde la señora dijo que si usted está dispuesto a pagarle su renta, que son $500, ¿verdad?, ella está dispuesta a venir a la iglesia. ¡Wow! Dije, interesante. Yo trabajo para sostener a mi familia. Entonces, bueno, este tema de pactar con Dios trae muchas diferencias entre los creyentes y generalmente la palabra pacto en estos tiempos se ha usado tan mal que la gente inmediatamente lo asocia con dinero, y esto trae como consecuencia que se malinterprete este tema. Entonces salen a relucir, ¿verdad?, las habilidades que tienen algunos para saquear las iglesias y hacer mercado con la fe de muchos. Entonces, es necesario que como creyentes nosotros tengamos en cuenta que con Dios, mis hermanos, no podemos negociar un milagro y mucho menos comprárselo. Porque mucha gente ha enseñado que, tú pactas con Dios, ¿verdad?, para que te bendiga, para que te dé salud, para que te traiga esto y el otro. Entonces caemos en otras enseñanzas erróneas. Entonces esto vendría a ser una herejía. No puedes negociar con Dios de esa manera. Entonces es como querer comprar las bendiciones de Dios, es como comprarle los milagros a Dios, es como ponerle precio a su misericordia, ¿verdad?, y a su soberanía. Entonces Dios no es egoísta. No podremos decirle a Dios cuánto vale su trabajo, tampoco cuánto vale su soberanía, ni cuánto vale su misericordia y cuánto vale su poder. Dios no es egoísta, Dios no es hijo de hombre para que mienta, por eso Dios no miente, simplemente Dios es Dios. Dios, ¿verdad?, nuestro Dios ha cumplido y siempre cumplirá con todo lo que ha prometido. ¿Qué te ha prometido a ti? Él nos dice, ¿verdad?, ahí en la escritura, Mateo 6:33, dice que, más buscad, ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero ¿de qué cosas estaba hablando? Si vamos al antetexto, ¿verdad?, nos damos cuenta que está hablando acerca de todo lo que tú necesitas. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas seguridad, necesitas alimento para cada día, y ahí es donde nos habla, ¿verdad? Mira las aves del cielo, no siembran, no ciegan, no guardan su comida en graneros y Dios la sustenta. Entonces tenemos que buscar el reino de Dios de esa manera, de tal manera que todas aquellas cosas de las que nosotros tenemos necesidad, Dios se encarga. Entonces vamos a definir la palabra pacto y vamos a escudriñar exactamente su significado. Conocemos que un pacto es el acuerdo entre dos partes que no se puede quebrantar, y es un acuerdo para beneficio de ambas partes. Si alguna de estas lo rompe, ya no es un pacto. Según el diccionario, ¿verdad?, en latín, pactum es un convenio o tratado solemne
estricto y condicional entre dos o más partes, en que se establece una obediencia a cumplir uno o varios puntos creados en un contrato formal que ambas partes se comprometen a cumplir con las acciones y recoger gratificaciones de la otra parte. Entonces, tomando en cuenta que Dios es el dueño absoluto y absolutamente, ¿verdad?, de todo, los hombres no tenemos nada para pactar con Dios si todos nosotros le pertenecemos a Dios. ¿Qué tiene usted que ofrecerle a Dios? ¿Qué tiene? Nada. ¿Cómo llegamos a este mundo? Desnudos. ¿Y cómo vamos a salir? No vamos a sacar nada de este mundo. Entonces la Escritura nos dice en el Salmo 24:1, dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habitan, los animales, todo absolutamente. Entonces el hombre no tiene absolutamente nada para negociar con Dios, como para comprar o para decirle, ¿verdad? De esta manera vamos a hacer. Entonces, nuestro Padre Celestial es soberano, es grande, Él es Rey de reyes, Señor de señores, es poderoso, es misericordioso y es perfecto. Romanos capítulo 8, verso 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, realmente el hombre puede pactar con Dios, o es que realmente lo que debemos hacer son solamente promesas, votos, ¿verdad? Es lo que podemos hacer para Dios, las cuales estamos y tenemos que estar seguros que vamos a poder cumplir, porque la Escritura también dice, no prometas lo que no puedes cumplir. Si vas a prometer, cumple, porque es mejor que no prometas y cumplas a que prometas y no cumplas. Parece un juego de palabras, ¿verdad? Pero que estemos seguros que lo que podemos cumplir, ¿verdad?, que el Señor es fiel para con nosotros siempre. ¿Verdad que no ha dejado de salir el sol sobre nosotros? Amén. Y no ha dejado de llover, bueno, sí ha dejado de llover aquí en este desierto, ¿verdad? Pero Dios es un Dios fiel, que cumple su palabra, su promesa, y aun cuando no ha habido lluvia aquí, ¿alguien se ha quedado sin comer? Porque resulta que eso de la lluvia pues tiene que ver con el alimento que crece, ¿verdad? Para que nosotros podamos seguir teniendo sustento. Entonces Dios ha sido fiel, ¿cierto? Entonces, pero ¿cuántas veces nosotros hemos sido infieles a Él? Entonces nosotros hemos violado su pacto en cantidades de veces. Sin embargo, Él, como pacto con el hombre, Él ha permanecido fiel. Entremos en la enseñanza en esta mañana, solamente tenemos algunos minutos. Dios hace un pacto. Entendimos lo del pacto, ¿verdad? Quedó claro. Un pacto que yo sé que usted ha hecho en alguna ocasión, en alguna oportunidad en su vida. Dios toma la iniciativa de llamar y hacer un pacto con Abraham. La respuesta de Abraham demuestra la capacidad de evaluar y de determinar su confianza en Dios. Usted tiene una literatura, con usted, ¿verdad? Donde podemos seguir esto de lo que estamos hablando esta mañana. Lo preparé de tal manera que, ¿verdad?, no es para que sigamos todo, vamos a seguir los puntos, los vamos a cubrir, ¿verdad?, pero no vamos a llevar en esa secuencia o exactamente. Que el punto lo queremos entender. ¿Quién es el que hace pacto? Y hablamos de ello. Y es Dios quien hace pacto. Lo hizo con Noé cuando dijo, estableceré mi arco en las nubes, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Un pacto para la tierra. Dice, cada vez que yo vea ese arco me acordaré que el hombre realmente pues es hombre, ¿verdad? Es débil, es carne. Y los designios del corazón de él siempre van a hacer esto, dice, pero siempre que vea ese arco en las nubes, es el pacto que lleva con ustedes para no volverlos a exterminar de la tierra. Entonces, Dios quiso formarse un pueblo, ¿verdad? Y comenzó por llamar a un hombre, de nombre Abraham, porque Adán, el primero, ¿verdad?, el primer hombre había fallado. Entonces, Abraham es llamado por Dios, ¿verdad?, para hacerse un pueblo. Las naciones ya se habían empezado a formar, había naciones por todos los alrededores. Abraham comienza la historia, capítulo 11 de Génesis, ¿verdad? Este hombre vivía en Ur de los Caldeos, era idólatra, sus padres, sus hermanos, ¿verdad? Hay algún libro que ha citado mi hermano en alguna ocasión, el libro de Jacer, donde habla acerca de cómo Abraham hizo la pregunta a su padre acerca del verdadero Dios. Entonces, ¿cuáles son algunos de los pactos que hacemos en el transcurso de nuestra vida? Hay pactos que nosotros hemos hecho en el transcurso de nuestra vida. Por ejemplo,
como pacto, ¿qué es lo que hemos realizado? Cuando usted firma un contrato, ¿verdad? Vamos a decir, de renta o de casa o de carro, usted se compromete ¿a qué? A que usted va a tener ese carro, ¿verdad? Por parte del que se lo está vendiendo o se lo está alquilando, rentando mientras termina de pagarlo. Usted no tiene el título, usted no es el dueño, usted solamente lo está pagando, ¿verdad? Pero hay ciertos cláusulas, ¿verdad? De los beneficios que usted tiene, y luego usted, mientras no deje de pagarlos, ¿verdad? Usted va a tener su carro, usted deja de pagarlo y entonces se lo van a recoger. Entonces, esas son las condiciones. Es un trato, es un pacto, es un convenio. Estamos hablando de un pacto. Pero hemos hecho pactos también, ¿verdad? Y yo me comprometí, ¿verdad? Cuando esta muchachona vino y me pidió que nos casáramos, entonces yo le dije, de acuerdo, nos casamos, ¿verdad? Y entonces hicimos un pacto. Ok, yo voy a trabajar y te voy a sostener, ¿verdad? Entonces, y yo le digo, eres de mi propiedad, y me dice, no, porque no me compraste. Le dije, te sigo pagando. Entonces, hicimos un pacto, es un contrato, es un convenio, es un acuerdo, ¿verdad? Estuvimos de acuerdo, tú vas a criar a los hijos, tú me vas a lavar la ropa, vas a cocinar, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces, ese es un pacto. Es un compromiso, es un convenio, firmamos un papel ahí, ¿verdad? Y entonces este pacto también es delicado y se puede romper, ¿verdad? Hay quienes han roto ese pacto cuando, ¿verdad? Dentro del matrimonio han salido y han experimentado fuera algo que solamente se debe experimentar en el matrimonio, ¿verdad? Porque el matrimonio es santo, es sagrado. Entonces, cuando se hace eso, se rompe el contrato, queda dañado, pero alguien permanece fiel. Y en el caso con Dios, ¿verdad? Vemos que Dios está pactando, haciendo un pacto, un trato con Abraham. Entonces la promesa de la descendencia, miren, en el capítulo 11 comienza la aventura de Abraham. Ya estoy en el punto número 1. Ya pasaron hambre, habían pasado por el valle fértil e inmoral del Jordán, ahí donde estaba Sodoma y Gomorra, cuando se dividió con Lot y le dijo, bueno, tú escoges, ¿verdad? ¿Para dónde quieres irte? Lot escogió irse para este valle, ¿verdad? Que era bastante inmoral. Entonces habían pasado arriesgado su vida en una guerra para ir y rescatar a su sobrino, ¿verdad? Entonces Dios le dice, yo soy tu escudo. Y ese rato cantábamos, el Señor es mi escudo y mi salvación, Salmo 27:1, ¿verdad? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿verdad? ¿De quién temeré? El Salmo 3 también habla acerca del escudo, cómo Dios nos rodea, nos cuida, nos protege. Amén. Voltea ahí a su lado y dígale a su hermano, el Señor es mi escudo. Amén. Entonces, esa certeza, ¿verdad? Debemos de tener. Entonces, Dios le dice a Abraham, dice, yo soy tu escudo. Dios mismo es la defensa del solitario patriarca en medio del desierto, y además se le dice que recibirá un premio muy grande, un galardón. Dice, yo soy tu escudo y soy tu galardón. Qué bonito, ¿verdad? Que tener esa seguridad de nuestro Dios, que no nos va a faltar nada, que puedo andar en el desierto y como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo voy a estar confiado. ¿Por qué? Porque Él está conmigo, porque Él es mi escudo. Él lo ha prometido y Él no cambia, Él cumple sus promesas. Entonces, se adelanta Abraham a decirle al Señor, pero ¿cómo es posible? Mira, ya estoy casi viejo, ¿verdad? Yo apenas a los 50, imagínese aquel hombre a los 75 cuando Dios lo llama y luego Dios le empieza a hacer promesas y le dice que ya no se va a llamar Abraham, ¿verdad? Con una sola A, y que, bueno, dos, ¿verdad? Una y la otra en medio, Abraham, y que eso significaba el Padre es exaltado, ¿verdad? Ahí lo puede leer en su literatura. Dice que el Padre es exaltado, ¿verdad? Y entonces Dios le dice, te voy a cambiar de nombre, ahora te lo voy a alargar, Abraham. ¿Por qué? Porque dice, serás padre de multitudes. Entonces esta es la promesa de Dios, pero este hombre tiene 75 años cuando lo llama, la mujer tiene 10 años menos que él, ¿verdad? 65, entonces los dos ya con pelo blanco, quizás ya caminan despacio, no sé si las patas de gallo ya bien, pero, o sea, el cuerpo, ¿verdad? Se fue deteriorando de tal manera que se había acabado ya la costumbre de las mujeres.
en ella, de tal manera que eso de ser fértil para poder tener hijos ya no tenía fuerzas, de tal manera que, y todavía falta para cumplirse esta promesa, pero la promesa es fiel de Dios, de parte de Dios, ¿verdad? Y entonces han pasado quizás 15 años, quizás todavía no llegamos a ese tiempo, pero Dios le está diciendo, vas a tener un hijo, ¿verdad? Yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, está diciendo que va a recibir un premio grande, pero entonces Abraham empieza a decirle, pero ¿cómo es posible? Mira, yo soy ya viejo, ¿verdad? Quiero ponerme en ese momento como Abraham, ¿verdad? Ya soy viejo, ya todas las posibilidades de poder tener un hijo mío se han acabado, pero bueno, en aquel tiempo, ¿verdad? Se podía dar también que él podía heredar, pues él ya estaba pensando y dándole respuesta a Dios, dice, ¿acaso heredará Eliezer, el damaseno? Dice, es un damasita, lo agarramos por ahí como esclavo, es mi sirviente ahora, ¿verdad? ¿Y acaso este es el que va a heredar todo lo que ahora tú me has dado, con lo que me has bendecido? Pero Dios le promete, uno de él, dijo Dios, no te heredará sino uno tuyo. Entonces habían pasado 15 años desde que Dios lo promete, había dicho que de los hombros de él, ¿verdad?, iban a salir reyes, iban a salir naciones. Entonces, pero Dios le promete algo que todavía no está en el vientre de la mujer, pero estaba en el vientre de la promesa que Dios le había hecho. Voy al punto 2 y la respuesta adecuada a la promesa. Dice la Escritura que Abraham le creyó a Jehová. Y esto es importante, mis hermanos, porque muchas veces nosotros, ¿verdad?, sabemos que Dios es Dios, pero necesitamos conocerlo bien para saber qué tan grande, qué tan poderoso, qué tan fuerte, qué tan santo es nuestro Dios, qué tan fiel, de tal manera que no debemos dudar absolutamente en nada de lo que Él nos ha prometido. Muchas veces nos encontramos en circunstancias difíciles y como que se nos doblan las rodillas, pero tenemos que estar confiados. Qué bueno y qué bonito, qué lindo es ver personas que están en el lecho del dolor, en el lecho de la muerte y están seguros, ¿verdad? Están con mucha paz, con mucha tranquilidad. Y entonces, ¿verdad? Yo no estaba así de apurado el miércoles, pero decía, Señor, pues si hay tiempo, ¿verdad? Pues yo solamente me sentía cansado, es todo. Entonces, y creyó Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en circunstancias en las que pensamos que a Dios se le ha olvidado, o que se le ha olvidado sus promesas, o que no les olvidamos? Nosotros como padres a veces nos olvidamos de los hijos. Los dejamos por equivocación en algún lugar, especialmente, ¿verdad?, cuando mi esposa maneja, yo manejo y los niños estaban pequeños, entonces yo creí que venía contigo, ¿verdad? No, yo pensé que se había ido contigo y resulta que el niño haya dormido en el templo. Ay, ¿a cuánto le habrá pasado esto, ¿verdad? Entonces, o en algún otro lugar, ¿verdad? Entonces, pero si como padres estamos, ¿verdad?, al pendiente de los hijos. Yo recuerdo que en una ocasión un hermano me platicaba de cuando era pequeño. Cuando éramos pequeños, yo creo que todos los que íbamos a la iglesia nos quedábamos dormidos, ¿verdad? Y un día dice que llegaron a la casa, ¿verdad?, y nadie se dio cuenta, entraron, cerraron la puerta, y al otro día ya estaba aclarando, todavía estaba oscuro. Dice, cuando él despertó en medio de la oscuridad en el templo, se levantó, abrió la puerta y caminó para su casa. Nadie se había dado cuenta que él no estaba. Entonces, la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿verdad?, él no se olvida. ¿Será que a veces hemos fallado al desesperarnos? Sara se desesperó y luego, ¿verdad?, le ayudó a Dios. Dijo, bueno, si yo, mira, ya estoy vieja, no puedo, pero aquí está, ¿verdad? Y la regó, porque hasta ahora ahí están las consecuencias en el Medio Oriente. Entonces, cuando queremos ayudar a Dios, la regamos, mis hermanos. Mejor esperemos en Él tranquilos, ¿verdad? No nos desesperemos. Entonces Dios le prometió el hijo. La Biblia dice en Mateo 6:33 que dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. En Romanos 8:28 también le leí, ¿verdad?, de que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Aún las circunstancias malas es cuando más debemos acercarnos a Dios. ¿Sabe que cuando nos va bien, cuando las cosas nos empiezan a ir bien, cuando hay dinero, cuando hay comida, cuando la familia, cuando todo está bien,
Hace días hablaba con una familia y decía, qué triste, porque escuchamos testimonios aquí de personas que cuando estábamos allá en nuestros países, por la necesidad, ¿verdad? Porque allá Dios sí es grande, allá sí Dios es poderoso, allá en la necesidad buscábamos a Dios y no importaba caminar 2, 3 horas hasta donde estaba el templo, ¿verdad? Para ir y honrar a Dios, personas que a la medianoche iban llegando de regreso, ¿verdad? El domingo por la noche, porque dedicaban ese día a caminar, a ir hasta la casa del Señor. Pero llegamos a una ciudad donde hay carros, donde hay bicicletas, hay motocicletas, hay camiones, hay todas las comodidades, ¿verdad? Nos va bien, pero estamos tan cansados de servir en nuestro trabajo que no queremos ir a la iglesia. Qué triste, ¿verdad? Porque se acabó esa devoción por Dios. Entonces, la Escritura nos dice en Mateo 16:33 también, dice que vamos a tener aflicciones en este mundo. Y es en medio de las aflicciones que debemos correr a Dios, que debemos depender de Dios, debemos estar metidos ahí con Dios, pero no solamente cuando hay esas situaciones, sino también cuando hay mucha bendición. Porque si no fuera por Dios, no tuviéramos familia, no tuviéramos esposa, no tuviéramos fuerza, no tuviéramos trabajo, no tuviéramos casa, no tuviéramos nada de lo que podemos gozar ahora. Entonces, es Dios la razón y la fuente de todo lo que nosotros tenemos. Y Él necesita ser honrado. Y no cambien sus promesas. Él no falla. ¿Qué te prometió Dios? Que a veces estamos, ¿verdad? Así, no, es que Dios, mire, es triste escuchar a veces de personas que cuando están pasando por un dolor, que se le murió un familiar, un ser querido o algo, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo que empiezan a hacer? A mí me ha tocado escuchar personas y qué triste, ¿verdad? Que empiezan a echarle la culpa a Dios. Y a veces decimos, de alguna manera nos tenemos que ir de este mundo. Entonces no es como que, ¿verdad? Me voy a enojar con Dios porque se llevó a mi papá o se llevó a mi abuelita. Pues, oye, algún día se tenía que ir. No somos eternos aquí. Ah, no estoy enojado con Dios porque se enfermó, porque la Biblia dice que nosotros habitamos en un cuerpo que es enfermizo, el cuerpo es débil. Hebreos capítulo 13, verso 5 dice que sean vuestras costumbres, dice, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esa es una promesa, mis hermanos, ¿verdad? Que Dios le hace a su pueblo, que Dios le hace a Abraham, que Dios le hace a los hombres allá en el Antiguo Testamento. Dice a Josué, yo estaré contigo como estuve con Moisés. Y la Escritura, mis hermanos, se convierte en una promesa para todos aquellos que hemos abrazado el Evangelio, todos aquellos que hemos abrazado esta fe, este Dios, el Dios de Israel. Amén. Y entonces Dios no nos ha fallado, mis hermanos. Muchas veces cuando nos está yendo mal, a veces empezamos a buscar, ¿verdad? La forma no, pues Dios nos ha fallado. No, busquemos mejor la falla de nosotros porque nosotros hemos fallado. Entonces, el pacto de la promesa de una patria, porque Dios se va a hacer un pueblo. Pero para ser un pueblo, y esto es algo que vamos a seguir, ¿verdad? A través de los estudios bíblicos que estamos llevando, ¿verdad? Vamos a ir entendiendo que Dios quería hacerse una nación. Y comenzó con un hombre. Interesante, porque este hombre, ¿verdad? Era solamente un hombre, pero que había creído en Dios. Salió y dice la Escritura que Dios le prometió, ¿verdad? Que de él iba a ser una nación que iba a ser de bendición para todas las naciones o para todas las familias de la tierra. Esa era la idea principal de Dios. Entonces el pueblo, ¿verdad? Después falló. Pero, ¿qué se necesita para formar una nación? ¿Qué se necesita para formar una nación? Se necesita gente, mis hermanos. Por eso Dios comenzó con Abraham. ¿Y qué más se necesita ya estando una nación? Ya teniendo la gente. ¿Qué necesita la gente? Gente necesita leyes. Y es exactamente, ¿verdad?, lo que el Señor les da ya en el monte Sinaí, cuando ya eran cerca de 2 billones de personas. ¿Y qué más necesitaban? Una tierra. Una tierra. Y entonces se da cuenta que cómo Dios va proveyendo absolutamente todo. Ya Dios tenía planeado. Ahora, ¿por qué razones? ¿Verdad? Yo creo que más adelante también se va a ver esto. Le voy a adelantar poquito para que se interese. ¿Por qué razón Dios permite que el pueblo se desarrolle en medio de una nación y bajo presión? Dios usa ese medio para proteger a su pueblo y se
desarrollen como una incubadora, ¿verdad? Para que se multipliquen sin ser la presa fácil allá en medio del desierto, porque hubieran sido ejecutados. Habían en aquellos entonces, ¿verdad? Gente que acababa con linajes completos por quedarse con sus propiedades. Entonces, este es el pacto de una promesa. Dios le dice a Abraham: te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos para darte todo esto. Y él pregunta: ¿en qué conoceré que me darás esta tierra? Bueno, los pactos en la antigüedad, mis hermanos, según los historiadores, ¿verdad? Porque esto se desarrolla 2000 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Se cree que los pactos antes, estamos hablando de personas que cuando hacían un pacto, dice que partían una ternera o un becerro, ¿verdad? Y entonces lo partían a la mitad, por mitad, y entonces los que estaban en medio de ese contrato, ¿verdad?, eran los que pasaban a través de ese sacrificio o de ese becerro cortado en dos. Tenían que pasar por el medio de ellas una y otra vez, ¿verdad? Y era una forma de sellar el pacto. Nosotros lo hacemos hoy en día, pero a través de un papel escrito, ¿verdad? Y cada quien firma y ante un notario o cosas así, ¿verdad? Y se hace un pacto. Entonces, en el verso 17 de Génesis 15 dice que sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Esa antorcha que pasaba entre los animales divididos representaba la presencia de Dios, ¿verdad?, haciendo su parte dentro del ritual, de la costumbre de aquellos entonces, para que el pacto quedara completo. Entonces, vemos aquí que esa antorcha de fuego representaba la presencia de Dios en el pacto, en el cual Abraham no pasa. Y la pregunta era: ¿por qué Abraham no pasó? ¿Sabe por qué? Podemos pensar que porque Abraham estaba tan anonadado, se sentía tan inferior, porque esto era un trato entre alguien muy superior, ¿verdad?, y alguien inferior. Y entonces vemos que en la escritura no dice que Abraham pasó, no, él estaba como en un éxtasis, él le cayó un sueño de tal manera, ¿verdad?, que tuvo trabajo, anduvo arreando ahí los animales que no llegaran y se comieran el sacrificio, y se cansó y se quedó dormido, y entonces, ¿verdad?, pudo ver todo esto. Dios llegó, él se paseó y dice que veía esta antorcha que iba y venía, ¿verdad?, y que eso representaba la presencia de Dios. Entonces ahí se estaba celebrando ese ritual de pacto entre un superior y un inferior, el que todo lo puede y el que lo único que tiene para ofrecer es su fe. ¿Qué le dice eso de ese pacto al pacto que nosotros hoy día tenemos? Hermanos, siempre el Señor nos ha hablado de diferentes formas y nos ha explicado a través de su palabra. Por ejemplo, cuando Adán peca, él supo que había pecado y vio su desnudez. El Señor lo buscaba y él se escondía, porque a pesar de que se hicieron, dice que se hicieron unas túnicas ahí de hoja de higuera, ¿verdad?, todavía estaban avergonzados y tenían que esconderse por causa de su pecado. Y no fue hasta que Dios los cubrió con pieles. Tuvo que haber sacrificios. Algunos corderos tuvieron que haberse sacrificado para confeccionarle túnica de pieles a estos. Entonces eso nos enseña que el hombre no puede hacer nada absolutamente para cubrir su pecado. Tenemos que aceptar lo que Dios está ofreciendo. Y en este caso, cuando Dios hace un pacto con el hombre, ¿qué es lo que hace el hombre? Nada, no tiene nada que ofrecer, y lo único que tenía a Abraham era su fe. Dios cumplió con todo el ritual. Ni siquiera con esa parte pudo cumplir Abraham. Pero cuando vamos ahora con el pacto con nosotros a través de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es la parte de Dios y de su Hijo en ese pacto para con nosotros? Y sabemos que Dios nos demostró su amor.
Jesucristo dijo cuando antes de morir, ¿verdad? Está con sus discípulos y le dice, este es mi sangre, ¿verdad? Y nosotros lo celebramos cada primer domingo del mes, la Santa Cena. Recordando lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros y repetimos esas palabras. Este es mi sangre del nuevo pacto. Entonces, esa sangre que cubre, que limpia, que borra nuestros pecados, ese es el pacto que Dios hizo con nosotros a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Ese es el Cordero. Y ahora, ¿nosotros qué ofrecemos en ese pacto? Nada. Lo mismo que Abraham. La fe. Es por eso que nosotros somos justificados, dice Romanos 5:1, ¿verdad? Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿cuál es en lo que nosotros cumplimos en esa parte del pacto? Cumplimos nuestra parte cuando estamos creyendo. La fe para salvación. Entonces, la naturaleza humana tiende siempre a querer recibir de Dios, pero no a corresponderle. ¿Qué hace la gente? La gente busca a Dios por sí sola. Nadie buscó a Dios, dice la Escritura. Y es verdad, porque la Escritura no miente, es inerrante. O sea, no tiene error. Dios no miente cuando dice que no hubo un solo hombre que buscara a Dios. Todos se desviaron por su camino. Pero ¿cuándo es? Cuando buscamos a Dios, cuando necesitamos socorro, cuando necesitamos ayuda, cuando estamos pasando por momentos tan difíciles, donde nadie más nos puede ayudar más que Dios, entonces corremos. Y una vez que recibimos lo que buscábamos, nos alejamos. Entonces la naturaleza humana tiende a querer recibir de Dios siempre los beneficios, lo bueno, ¿verdad? Pero no a corresponderle. No a corresponder. Entonces, nosotros no podemos ofrecer absolutamente nada. Cierro con esto. Jesucristo, mis hermanos, es el Cordero del pacto. El pacto de Dios con los hombres, y no hay nada que podamos nosotros ofrecer. Lo único que podemos ofrecer son votos, son promesas, es compromisos, son responsabilidades de creer, de perseverancia. Y a través de la fe nosotros podemos adquirir la salvación de Dios, el perdón de nuestros pecados, la restauración de nuestra vida, la vida eterna como la tierra prometida. Dios le estaba ofreciendo eso a su pueblo y se lo dio. Asimismo a nosotros en estos tiempos nos ofrece una vida eterna que viene siendo la vida eterna, esa tierra prometida pero espiritual. Entonces, para cada uno de nosotros es la promesa. Dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, el hombre puede pactar con Dios. No. El hombre no tiene absolutamente nada que ofrecerle a Dios. Y Dios no es como que dice, aquí está la salud, ¿quieres pagar por ella? Aquí está mi bendición, ¿quieres pagar por ella? Aquí está mi provisión, ¿quieres pagar por ella? Dios no tiene absolutamente nada a la venta o con lo que podamos negociar con Él. Nadie quiere entristecer el corazón de Dios por no cumplir un compromiso o una promesa adquirida con Él. ¿Cuántas veces usted le ha prometido algo a Dios? En alguna ocasión usted le ha prometido a Dios. Especialmente cuando comenzamos el año, a veces, ¿verdad? Escuchamos que muchos dicen, ahora sí me voy a reventar toda la Biblia de pasta a pasta, ¿verdad? Pero dobla toda la Biblia y nomás quedan las pastas juntas. O sea, la dobla al revés. Y hacemos compromisos con Dios, ¿no? Ahora sí, Señor, no voy a faltar, voy a ser fiel, voy a ir, voy a hacer esto, voy a llevar tu evangelio, voy a hablar más de ti, voy a comenzar el devocional, y nos comprometemos, ¿verdad? Y sabe que todo en lo que nosotros nos comprometemos, en realidad, ¿a quién beneficiamos?
¿A Dios? A Dios no le hace falta absolutamente nadie. A nosotros siempre nos falta Dios. Entonces, si Dios quisiera, porque es soberano, porque es poderoso y porque es Dios, si Él quisiera, acabaría con todo esto y lo desaparecería, así como lo hizo. Abrir y cerrar de ojos. Decía un señor que era bueno para construir unas bardas, cercos de bloc. Y yo le dije, yo soy bueno también, pero para derribarlas así, ahí me quedan bien, soy rápido para ello. Dios pudiera hacer un mundo nuevo, un ser humano nuevo, diferente, los que Él quisiera, mundos, los que Él quisiera, pero sin embargo, como Él es fiel a sí mismo, todavía nos regala de su misericordia cada día. Por eso, antes de adquirir algún compromiso con Dios, debemos estar seguros que lo vamos a cumplir con la ayuda de Él mismo, ya que solos no podemos lograr nada. Siempre lo necesitaremos a Él. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación? Y dije, quiero hacer esta pregunta y quisiera que fuera algo personalizado, ¿verdad? En la que usted pudiera, yo se la voy a hacer a usted, pero usted pueda hacérsela a sí mismo mirándose en el espejo y pueda hacérsela también a otro, a alguien más. Pregúntele, ¿amas a Dios? ¿Amas a Dios? ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Amas a Dios? ¿Cómo demuestras que amas a Dios? No que lo demuestres a otros. ¿Cómo lo sabes tú que amas a Dios? ¿Cómo te demuestras a ti mismo que amas a Dios? Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, por el tiempo que hemos podido estar, Señor, aquí en tu casa. Gracias por esta enseñanza tan linda, Señor, donde podemos ver que eres un Dios tan bueno. Un Dios que, aun cuando no necesitabas hacer un pacto con el hombre, lo consideraste, lo hiciste con uno, pero eso mismo nos da a nosotros, Señor, prototipo de lo que en el futuro harías con cada uno de nosotros. Gracias por tu promesa cumplida cuando desde el Antiguo Testamento se empezó a anunciar acerca de un Mesías, el Salvador del mundo. Ahora nosotros tenemos el privilegio, Señor, y en ese pacto, Padre, en el cual cuando hemos hecho esta decisión de creer en ti para salvación por medio de la fe, por el perdón de nuestros pecados, Señor, tú nos has dado como garantía tu Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo que es las arras de nuestra herencia hasta el día de la redención de la posesión adquirida. Que desde el momento en el que nosotros, habiendo oído tu palabra, la palabra de verdad, y habiendo creído en Él, en el Señor Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bendito sea tu nombre, Señor. Te adoramos y te damos las gracias. En esta mañana, Padre, permite que todos aquellos que escuchan este mensaje puedan hacer una decisión. Una decisión en su corazón de creer en ti, como creyó Abraham, y que estuvo dispuesto a salir y dejar su parentela, su comodidad, para caminar contigo. Así como muchos de los que estamos aquí también hemos dejado lo que nos gustaba, hemos dejado de seguir aquello que a lo mejor nos atraía, pero lo hemos cambiado, Señor,
para seguirte a ti, porque hemos creído en ti. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, en este momento, cuando nos vamos de este lugar. Te suplico por aquellos que todavía, Señor, no han hecho una decisión, para que tu Espíritu Santo esté obrando en sus vidas. Muchas gracias te damos. Mientras usted sigue orando, yo quiero hacer esta invitación porque es importante. Si usted se encuentra entre nosotros y nunca ha abierto su corazón a Dios, nunca le ha dado la oportunidad de recibir ese regalo maravilloso de Dios, Él está ofreciendo vida eterna. El hombre por naturaleza es pecador. Todos somos pecadores. Dios está ofreciendo un cielo donde en ese cielo, para poder entrar, necesitamos ir sin pecados. Pero Él mismo ofrece a través de su Hijo Jesucristo cuando murió en la cruz el perdón de nuestros pecados. Pero nosotros tenemos que hacer esa decisión de aceptar lo que Jesucristo hizo por usted ahí en la cruz. No fue un hombre que solamente murió, no. Murió por usted y por mí. Porque por nuestro pecado la Escritura demanda que alguien tenía que morir. Dice que el pecado, la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios está ofreciendo es vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. ¿Le interesa? Yo le invito a que reciba esa salvación que Dios ofrece. Si está aquí con nosotros, levante su mano. Y yo quiero orar por usted. Pero si hay alguien que nos está viendo a través de la transmisión también, que nunca ha hecho esta decisión, yo quiero invitarlo. Siga con sus ojos cerrados y vamos a orar. Padre, guía, Señor, estos corazones a ti. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en este mundo. Con todo lo que vivimos hoy en día, nadie está seguro. Nos sorprendemos cuando escuchamos noticias de alguien que se nos adelantó, o que alguien que está al borde, sabiendo que muchas veces hemos hablado con ellos y al siguiente día ya están graves y en poco tiempo se han ido de este mundo. En realidad el mundo no está preparado todavía, pero Señor, con tu palabra, tú invitas a todos a que vengan a ti. Así que permite, Señor, que estos corazones que han escuchado tu palabra puedan rendir su vida a ti, que puedan conocer de esa eternidad que tú estás ofreciendo en el nombre de Jesús. Si usted hace esta decisión, si en algún momento usted, si nos está viendo, ¿verdad? Lo único que tiene que decir es, reconociendo que es pecador, pedirle perdón a Dios por sus pecados. Así de simple, así de sencillo. Y decirle en sus palabras, con todo su corazón, Señor, reconozco que soy pecador. Pero sé que tu Hijo Jesucristo murió por causa mía, por mis pecados. Y yo acepto lo que Él hizo en la cruz por mí. Lo acepto como mi Salvador. Limpia todos mis pecados. Hazme tu hijo o tu hija, en caso de que sea mujer. Y si quiere, añádale esto, porque la Escritura dice que Él tiene un libro, el libro de la vida. Dígale, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a seguir confiando en ti hasta que tú vengas y a servirte en el nombre de Jesús. Amén. Así de simple, así de sencillo. Cuando lo hace con todo su corazón, no hay nada más que hacer. Dios es fiel a su promesa y le dará salvación, por supuesto que sí. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, mis hermanos, y hasta que nos volvamos a ver. Esta tarde, a las 5 comenzamos. Bendiciones a todos.